Hola a todos. Vamos a hablar en este video sobre el movimiento artístico del realismo. El realismo fue un movimiento artístico, principalmente pictórico y literario, que surgió en Europa a mediados del siglo XIX y que transformó radicalmente la manera en que los artistas representaban el mundo. Su propuesta fundamental consistió en mostrar la realidad tal cual es, sin idealizaciones, fantasías ni interpretaciones románticas. Este movimiento marcó una ruptura con las tradiciones académicas y con las sensibilidades idealistas que dominaron el arte occidental durante gran parte del siglo XVIII. El término realismo se relaciona con la intención de representar las cosas tal como son. Sin embargo, su uso como nombre de un movimiento artístico se consolidó hacia 1847-1850, cuando críticos de arte comenzaron a emplearlo para describir la obra de artistas como Gustave Courbet, quien rechazaba conscientemente las idealizaciones románticas y buscaba retratar la vida cotidiana, los oficios, las dificultades sociales y los entornos comunes de su época. Courbet llegó a afirmar: "No puedo pintar un ángel porque nunca he visto uno", resumiendo así la filosofía del movimiento: representar solo lo observable, lo concreto y lo verificable. El realismo no surge de manera aislada. Se inserta en una época de profundas transformaciones sociales, económicas y científicas que redefinieron la percepción humana del mundo. Primero, la revolución industrial, con el crecimiento acelerado de las ciudades, las fábricas, la clase obrera y la desigualdad social, que creó una nueva realidad que muchos artistas consideraron necesario documentar. La vida moderna, marcada por la explotación laboral, el hacinamiento urbano y los cambios tecnológicos, exigía nuevas formas de representación. También las revoluciones políticas y los movimientos sociales, con los levantamientos de 1830 y 1848 en Europa, especialmente en Francia, y las nacientes ideas de Karl Marx, despertaron una conciencia crítica sobre las desigualdades sociales. El arte entonces dejó de centrarse en héroes, mitos o aristócratas para fijar su atención en campesinos, obreros, mujeres trabajadoras y escenas de la vida común. Hay importantes avances científicos en medicina y microbiología, en termodinámica y química, en las tecnologías de comunicación, así como un auge del positivismo, corriente filosófica que sostenía que el conocimiento debía basarse en la observación empírica y los hechos verificables, influido por pensadores como Auguste Comte. Este enfoque influyó profundamente en el arte realista, que buscó registrar la realidad con precisión casi científica. Culturalmente, el realismo se desarrolla como reacción a dos grandes corrientes previas. Primero, el neoclasicismo, que idealizaba formas y temas tomados del mundo clásico. Segundo, el romanticismo, que exaltaba la subjetividad, la emoción intensa, la imaginación y los paisajes dramáticos. Frente a estas tendencias, el realismo propone un arte sin idealizaciones, la representación objetiva de la sociedad contemporánea y un acercamiento al mundo cotidiano, al mundo moderno, incluso cuando éste resulte duro, monótono o incómodo. El realismo como movimiento artístico posee un conjunto de rasgos bien definidos. Primero, la observación directa y objetiva de la realidad. Los artistas realistas privilegiaron la observación detallada y fiel de los sujetos. Evitaban la exageración y buscaban representar cuerpos, rostros y ambientes tal como se perciben en la vida cotidiana. Segundo, temática contemporánea y cotidiana. A diferencia del arte académico centrado en temas mitológicos o históricos, el realismo se ocupó de la vida campesina, el trabajo obrero, las desigualdades sociales, los espacios urbanos y rurales reales, y los retratos sinceros de la clase media y baja. Tercera característica, el interés por lo social. El realismo no solo mostraba lo cotidiano, también señalaba las condiciones de vida de su tiempo. Artistas como Courbet o Millet representaron la dignidad del trabajo manual y las dificultades de los sectores populares, convirtiendo el arte en un instrumento de crítica social. Cuarto, técnica detallada y sobre. Aunque no todos los realistas trabajaron de la misma forma, es común en este movimiento
En el tema de la pintura, el uso de paletas cromáticas moderadas, la representación clara de texturas y espacios, y la composición equilibrada, sin dramatismos exagerados. Quinta característica, un rechazo de lo ideal y lo fantástico. La premisa básica del realismo fue pintar lo que se puede ver, lo que existe, lo concreto. Por eso dejó de lado héroes mitológicos, paisajes fantásticos, escenas idealizadas y visiones románticas. Hablemos un poco sobre el realismo en la literatura. Aquí, el realismo se propuso comprender y describir la vida social con rigor casi analítico. Los escritores enfocaron su atención en la verosimilitud, la coherencia psicológica de los personajes y la interacción entre individuo y sociedad. Sus rasgos centrales son la narración objetiva. El autor se mantiene distante, evitando sentimentalismos y exageraciones. Los personajes complejos y cotidianos, generalmente burgueses, trabajadores, mujeres en contextos domésticos o laborales, y figuras que enfrentan conflictos reales. También entornos sociales precisos, la vida urbana o las tensiones económicas, los cambios tecnológicos y las estructuras de poder. Hay un lenguaje claro y una observación minuciosa. Cada detalle ayuda a revelar motivaciones, contradicciones y condicionamientos sociales. Autores como Honoré de Balzac, Gustave Flaubert, Émile Zola, León Tolstoy, Fyodor Dostoyevsky, Anton Chekhov, Iván Turgenev, Benito Pérez Galdós, Charles Dickens, Mark Twain, Henry James construyen narrativas donde la realidad funciona como espejo crítico de la sociedad y como espacio para explorar la complejidad humana. Muy bien, ahora hablemos del realismo en la pintura, que es en lo que nos enfocaremos. El realismo buscó representar lo visible sin someterlo a idealizaciones clásicas ni dramatismos románticos, como decíamos anteriormente. Fue un arte atento a las condiciones materiales de la vida común, con un sentido fuerte de la dignidad y la humanidad hacia quienes habían sido excluidos de la pintura académica. Sus rasgos esenciales incluyen la representación directa de lo observable, con escenas de trabajo, hogares humildes, paisajes rurales auténticos, la vida urbana emergente, un rechazo de lo mitológico y lo heroico. La historia inmediata y la vida cotidiana sustituyen los temas grandilocuentes. Un interés por lo social. La pintura se convierte en testimonio visual de desigualdades y transformaciones sociales. Y una composición sobria y una paleta moderada. La estética privilegia la honestidad por encima del artificio. Ahora hablemos de artistas y obras concretas. Honoré Daumier, nacido en 1808, muerto en 1879, fue un dibujante, litógrafo, pintor y escultor. Se formó como aprendiz en imprentas y litografías y muy pronto desarrolló una agudeza satírica que lo llevó a colaborar con periódicos y revistas ilustradas. Su obra estuvo marcada por la vida urbana, la política y la justicia, con una mirada crítica hacia el poder, la burguesía y la prensa. Por una litografía contra el rey Luis Felipe, el célebre Gargantúa de 1831 fue condenado a prisión. Fue reconocido sobre todo por sus más de 4.000 litografías. En sus últimos años sufrió problemas de vista y estrechez económica y murió en 1879. También elevó la caricatura y la ilustración periodística a la categoría de arte mayor. Su núcleo no es la caricatura grotesca, sino la observación moral de la sociedad. Los rasgos fundamentales de su obra son el compromiso civil, pues denunció abusos de poder, la miseria urbana y la hipocresía burguesa. El realismo expresivo simplifica y deforma lo justo para revelar la verdad del carácter. No busca el parecido fotográfico, sino el tipo social. Daumier es un maestro del blanco y negro, sobre todo en la litografía, con sus grises, reservas y negros profundos. Utiliza una composición condensada con encuadres cercanos, diagonales que dirigen la atención a un gesto o choque, con una economía de elementos con máximo impacto narrativo. Y también por un sentido humanista, incluso en la sátira más dura, muestra dignidad en vendedores ambulantes, viajeros de tercera, abogados, esgrimidos como figuras de la condición humana. La obra que vemos en pantalla, Calle Trasnonain, abril 15,
Tiene como tema la represión policial tras las revueltas de abril de 1834 en París, donde soldados mataron a una familia dentro de su vivienda. Vemos una composición horizontal con un cadáver masculino en camisón desplomado sobre el cuerpo de un niño apenas visible. Debajo de él, la cama deshecha, los muebles volcados. La luz rasante cae sobre las telas blancas, el camisón y las sábanas, aumentando el choque visual, fondo casi contido en sombra. El perpetrador está ausente, no hay soldados, solo el resultado, 3 víctimas. Un dibujo sobrio, trazo firme, una economía de detalles que concentran el horror. Es una de las imágenes más contundentes del siglo XIX contra la violencia del Estado. No hay alegoría. 3 generaciones asesinadas. Una prueba muda de un crimen. Transforma la noticia en memorial y convierte al espectador en testigo directo. Un dato interesante es que la plancha de la litografía fue incautada y la publicación prohibida. Ejemplares fueron destruidos por la policía. Otra obra de Daumier, El vagón de la tercera clase, nos muestra una pirámide de figuras, una anciana, una persona adulta con bebé dormido y un joven a los lados, cabezas y cuerpos comprimidos. La luz lateral que recorta perfiles y valora volúmenes, una paleta terrosa con toques de azul y ocre. El espacio es apretado, bancos de madera, ventanales altos, una atmósfera densa. Un dibujo sintético, la pincelada pastosa que describe callosidad, cansancio. Se trata de un ensayo moral sobre la modernidad social. El tren une distancias pero segmenta clases. Daumier dignifica a la multitud anónima, mostrando fatiga, espera y ternura, sobre todo en el caso del bebé, sin melodramas. Otro artista, Theodore Rousseau, nace en 1812, muere en 1867. Se convirtió en uno de los fundadores clave de la escuela francesa de Barbizon, movimiento que transformó la pintura de paisaje en el siglo XIX. Desde joven fue atraído por la naturaleza real y no idealizada y rechazó el academicismo que dominaba los salones oficiales. A partir de la década de 1830 comenzó a trabajar al aire libre en el bosque de Fontainebleau, un entorno que se volvió central en su poética. Su rechazo a someterse a los criterios oficiales hizo que durante muchos años fuera excluido de las exposiciones de los salones. Finalmente obtuvo reconocimiento tardío, especialmente después de la Revolución de 1848, cuando se convirtió en figura destacada de la generación realista. La pintura de Rousseau constituye una de las bases del realismo paisajista del siglo XIX, anterior incluso al impresionismo. Sus paisajes son meditativos, construidos como una experiencia sensorial, y espiritual. Rousseau nos muestra el paisaje como sujeto autónomo, rompe con la tradición clásica que trataba el paisaje como fondo narrativo. Para él, el paisaje es el protagonista, digno de la misma atención que la pintura histórica. Lleva a cabo una observación directa de la naturaleza. Fue uno de los pioneros en pintar al aire libre, ya no en el estudio, abordando meticulosamente la investigación de árboles, suelos, rocas y atmósferas con enorme precisión. Después trasladaba esos estudios al taller, donde los convertía en composiciones de gran formato. No busca la espectacularidad, sino la profundidad del tiempo natural, el paso de la luz, la humedad, el ciclo de la vegetación, etc. Su pintura muestra una densidad matérica y cromática. Su pincelada es rica y densa, construyendo superficies táctiles, cortezas rugosas, claros húmedos, hojas vibrantes. Usa una paleta profunda de verdes, marrones y ocres. En la obra que tenemos en pantalla, bajo los abedules, tenemos una composición centrada en un grupo de abedules que dominan el espacio como columnas naturales. Hay un equilibrio entre un primer plano sombreado y un fondo luminoso que abre la perspectiva. También tenemos un predominio de verticales con los troncos de los árboles que ordenan el cuadro. La paleta utiliza verdes húmedos, amarillos apagados y matices terrosos. Una luz suave, difusa, filtrada entre las hojas, un ambiente calmo y atmosférico. Las zonas de sombra densas con toques cálidos que sugieren vida orgánica. Hay un detalle minucioso en cortezas y raíces, tratamiento vaporoso en el follaje y una superposición de capas que construyen profundidad material.
Esta pintura expresa la filosofía natural de Rousseau, el bosque como espacio de armonía, silencio y contemplación. El espectador se sitúa dentro del bosque, no como observador externo. Rousseau invita a experimentar la quietud interior que él mismo encontraba en el ambiente. Otro pintor francés, Jean-François Millet, nacido en 1814, muerto en 1875, nace en el seno de una familia campesina. Esa experiencia rural marcaría de forma permanente su sensibilidad artística. Inició sus estudios en Cherburgo y los continuó en París a partir de 1837. En sus primeros años realizó retratos y obras mitológicas, pero la Revolución de 1848 y su traslado a Barbizon lo llevaron a centrarse definitivamente en la representación realista del campesinado, convirtiéndose en uno de los grandes exponentes de la escuela de Barbizon. Su obra, en un principio polémica por la crudeza y dignidad con que representaba el trabajo rural, se volvió fundamental para los realistas y para las generaciones posteriores de pintores, entre los cuales Vincent van Gogh fue uno de sus grandes admiradores. La obra de Millet transformó la representación del campesinado en el arte europeo del siglo XIX. No se trata de costumbrismo ni de idealización pastoral, sino de un realismo moral y humanista, donde el trabajo rural y la vida humilde adquieren grandeza sagrada. Millet dota a los campesinos de un peso escultórico mediante posturas sólidas, gestos ritualizados y composiciones que recuerdan a la pintura religiosa o clásica. Aunque profundamente realista, su obra está impregnada de una espiritualidad laica, el trabajo agrícola como destino, ciclo natural, esfuerzo y dignidad. Se trata de una obra cargada de simbolismo, del trabajo, cavar, sembrar, espigar, rezar, acarrear. Cada acción adquiere un significado vital, casi existencial. Sus figuras no posan, se concentran en su labor. Utiliza una paleta terrosa y una luz tamizada, con ocres, verdes apagados, azules grises, luces crepusculares o difusas que unifican la escena y expresan tiempo, clima y serenidad. Sus composiciones generalmente son sobrias, con horizontes bajos, grandes masas de tierra y cielo, encuadres equilibrados y figuras integradas en el paisaje. Su mundo pictórico nunca es ruidoso, es silencioso, sereno, humano. La obra que tenemos en pantalla, Las Espigadoras, nos muestra una composición triangular de las tres figuras, inclinadas casi al unísono, tres figuras femeninas. Un primer plano sombreado contra un segundo plano luminoso, donde se realiza la cosecha. Hay un contraste social sugerido, abundancia al fondo, pobreza digna en primer plano, una paleta de ocres, tierras y azules grises. Es una obra emblemática del realismo social. Las espigadoras, mujeres pobres autorizadas a recoger restos de cereal, encarnan la dureza y humildad del trabajo. Millet las trata con nobleza clásica, convirtiendo un acto cotidiano en una imagen universal de resiliencia. El Angelus tiene como tema a la pareja campesina cuando interrumpe su trabajo para rezar al escuchar las campanas del Angelus, oración que se hacía 3 veces al día. Aquí parece ser la última que se realizaba a las 6 de la tarde. Dos figuras detenidas, inclinando la cabeza, unidas por una línea diagonal suave que las relaciona con la tierra. Una cesta de patatas en la parte baja, en primer plano, una carretilla al fondo, campo de labranza, todo humilde, ordenado. Una luz crepuscular y una atmósfera silenciosa, un horizonte vasto y un cielo rosado gris. La composición es equilibrada, casi simétrica. Se trata de una de las imágenes más poéticas de Millet, la unión entre trabajo, espiritualidad y naturaleza. La oración marca el ritmo del día y la humildad del vivir. La espiritualidad es íntima, sin ostentación, un momento de recogimiento universal. La primavera nos presenta un paisaje sin figuras humanas, árboles jóvenes, luz rosada que avanza, hierbas frescas, una composición horizontal con progresión de sombra a luz, una paleta más viva que lo usual en Millet, con verdes luminosos y rosados suaves. La pintura representa el renacer de la naturaleza y simbólicamente de la vida rural, aunque distinto de sus escenas campesinas, comparte su poética. La naturaleza es ritmo vital. La primavera es esperanza, inicio, renovación. Un dato interesante es que la pintura era parte de una serie sobre las estaciones que Millet consideraba como uno de sus legados espirituales, pero que no logró concluir debido a su muerte. Vayamos ahora al pintor más representativo del realismo,
el francés Gustave Courbet, nacido en 1819 y muerto en 1877. Nació en Ornans, en una familia acomodada del Franco Condado. Tras una formación inicial en Besançon, se instaló en París en 1839, donde estudió a los maestros del Louvre, pero rechazó la enseñanza académica. En 1848-1850 emergió como la figura principal del realismo, proclamando que la pintura debía ocuparse de la vida contemplativa, de lo visible y lo verificable, sin mitologías ni idealizaciones. Presentó obras polémicas que lo llevaron al centro del debate artístico. Fue políticamente activo, participó en la Comuna de París de 1871. Fue responsabilizado de la caída de la columna Vendôme, lo que lo obligó al exilio en Suiza. Courbet es considerado el padre del realismo moderno, influencia directa de Manet, los impresionistas y el arte social del siglo XIX. Su obra constituye un giro decisivo en la historia del arte europeo. Para él, el arte es un aspecto de la realidad enviado a los hombres por los hombres. Sus cuadros rompen con siglos de academicismo. La modernidad es su tema. Pinta lo que ve: campesinos, obreros, entierros, escenas rurales, mujeres comunes. Otorga escala monumental a asuntos antes considerados indignos. Su pintura está llena de materialidad y densidad. Su pintura es corpórea, en pastos gruesos, texturas rugosas, pincelada franca. La superficie del cuadro es tan real como el tema. Desprecia la composición académica. Denuncia desigualdades, trabajo duro, pobreza rural, pero no sentimentaliza ni dramatiza. Solo se limita a mostrar la vida tal como es, con dignidad y sin adornos. Sus paisajes son directos, pesados, impregnados de presencia material. En algunas de sus obras encontramos también un erotismo moderno. En obras como Las Durmientes, Courbet transforma el cuerpo femenino en un objeto real, sin alegorías mitológicas. Parece que uno de los principios de Courbet es que cualquier cosa puede ser llevado a la pintura. La obra que tenemos en pantalla, La sobremesa en Ornans, tiene como tema una escena cotidiana en la ciudad natal del artista. Es una composición horizontal con figuras de tamaño natural. La luz es cálida que unifica la atmósfera. Una pincelada densa, colores terrosos, rostros no idealizados. Marca el inicio del realismo monumental, una escena doméstica tratada como gran pintura de historia. Courbet eleva lo trivial a la categoría de arte mayor. De allí que vea el propio Courbet haya visto esta obra como un manifiesto del realismo. Los Picapedreros nos muestra o nos mostraba, pues la pintura ha sido destruida. Figuras cortadas contra un fondo terroso, posturas agotadoras, ropa áspera, herramientas pesadas, la pincelada gruesa, colores apagados. Es una denuncia de la pobreza laboral y la explotación. No hay heroísmo, solo trabajo arduo y repetitivo. De allí que las figuras no muestren sus rostros, sean anónimas. Fue destruido en 1945 en un bombardeo en la Segunda Guerra Mundial. Solo sobreviven fotografías. El propio Marx y Engels en su momento comentaron positivamente la dimensión social de este cuadro. El taller del pintor, cuyo subtítulo original es Alegoría Real, determinando una fase de 7 años de mi vida artística, nos muestra una composición tripartita, dividida en 3. Al centro, Courbet pintando un paisaje. A la derecha, amigos, mecenas y figuras del arte de la época de Courbet. Y a la izquierda, pueblo, marginados y tipos sociales. Hay fuertes contrastes de luz. El foco está en el artista. La complejidad espacial, semicircular. Se trata de una alegoría moderna sobre el lugar del artista en la sociedad. Courbet se representa como mediador entre el mundo popular y el mundo intelectual. Es su declaración de autonomía artística y modernidad. Algunos datos interesantes es que fue rechazada para ser presentada en los salones. Courbet tuvo que construir un pabellón propio enfrente de la exposición de los salones para exhibirla junto a otras de sus obras. Courbet mismo la consideraba su autobiografía pictórica. Por último, la obra Las Durmientes nos muestra a dos figuras femeninas entrelazadas con gran naturalismo anatómico. La paleta es cálida, texturas suaves, telas arrugadas, sábanas blancas. La composición es íntima, cerrada, sin retórica alegórica.
Es una obra pionera en la representación realista del erotismo, sin mitología ni pretexto literario. Muestra una escena privada entre mujeres con un realismo directo que sugiere lesbianismo, lo que escandalizó a la época. Sin embargo, se trataba de un encargo por un coleccionista privado. La obra nunca estuvo pensada para el gran público. La pintora Rosa Bonheur nació en 1822, muere en 1899. Creció en un ambiente artístico gracias a su padre, pintor que defendía la igualdad entre hombres y mujeres. Esa ideología marcaría a Bonheur de por vida. Desde joven desarrolló una extraordinaria habilidad para dibujar animales, a los que estudiaba en granjas, campos, mataderos y zoológicos. A mediados del siglo XIX se instaló en París, donde se convirtió rápidamente en una de las artistas más reconocidas de Europa. Tuvo una larga vida profesional independiente, administró su propio taller y gozó de gran prestigio internacional. En 1865, la emperatriz Eugenia de Montijo la condecoró con la Legión de Honor, siendo la primera mujer artista en recibirla. Rosa Bonheur es la gran figura del realismo animalista del siglo XIX. Su obra combina precisión científica y sensibilidad poética. Bonheur dedicó horas a observar caballos, bueyes, ovejas y perros, realizaba bocetos anatómicos detallados y estudió incluso disecciones para representar correctamente músculos y movimientos. Su técnica es resultado de mirada científica y de empatía, un enfoque poco común entre los pintores de la época. Los animales adquieren una presencia monumental casi heroica, no son accesorios, sino protagonistas. Esto desafió las jerarquías académicas del arte, donde el paisaje y el mundo rural solían considerarse géneros menores. Sus obras celebran la vida rural, muestran la armonía entre seres humanos, animales y campo. Hay atención al trabajo agrícola, a la fuerza animal y a la dignidad campesina. Bonheur se negó a pintar temas femeninos impuestos por la sociedad y eligió aquello que le interesaba: animales, trabajo, naturaleza, espacio abierto. Fue una artista completamente autónoma en su producción y decisiones. La obra en pantalla, Arando en el Nivernais, es una composición con horizonte bajo que deja ver el cielo, pero da protagonismo a la fila de bueyes. Una disposición rítmica, animales alineados formando una diagonal poderosa. Los campesinos están presentes, pero subordinados a la monumentalidad animal. Bonheur trata a los animales con detalle anatómico extraordinario: músculos, crines, texturas de piel, peso corporal. Cada buey tiene personalidad propia gracias a la variedad de colores y posturas. La paleta es cálida y terrosa, con amarillos, ocres, marrones rojizos. La luz clara y estable, una mañana rural sin dramatismo, pura observación. Su pincelada es fina y regular, con transiciones suaves entre tonos y un equilibrio entre dibujo preciso y naturalidad atmosférica. La obra representa la fuerza productiva del animal como motor de la economía rural, la armonía, en este caso también entre seres humanos y naturaleza, el trabajo agrícola como un acto casi ritual, esencial y noble. Una Francia rural que ya en 1849, año de la obra, empezaba a transformarse debido a la industrialización. En lugar de dramatizar la pobreza campesina, Bonheur celebra la belleza y potencia del trabajo agrícola. Bien, hasta aquí nuestro repaso por el arte realista. Gracias por su atención.